Pasad y poneros cómodos. Aquí, en la taberna del friki. Hoy vamos a hablar del primero, del que abrió el camino, del que sin existir todo el mundo reconoce, incluso el que no haya leído un cómic. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Superman, el héroe perfecto. Ya sabéis que es el héroe que más me gusta a mí, mi héroe favorito, mi personaje favorito del mundo del cómic. Vamos a repasar su creación, sus autores más importantes, cómo ha cambiado a lo largo de casi 90 años, o sea, 88 años hace que Superman nació en este mundo. Bueno, o que lo crearon, venga, vamos a decirlo así. Y por supuesto, un montón de curiosidades que demuestran que si sigues el símbolo de la esperanza, vas a tener al héroe perfecto. Así que ya sabéis, dentro intro y empezamos. Bueno, antes de empezar con todo esto que quiero contaros, quiero deciros que si me veis mirando hacia abajo es porque tengo mi guión, mis datos, mis curiosidades aquí apuntadas para que no se me olviden, porque son muchas cosas y muchos datos y mi cabeza ya no retiene como retenía antes, lo siento, me hago bastante mayor, no, es broma, simplemente que últimamente cuando tengo algo de tiempo libre pues me da por escribir mucho, quizás haga un libro algún día, no lo sé, ya veremos. Me da por escribir mucho y estoy escribiendo pues ciertos datos, ciertas curiosidades de ciertos personajes. Y quizás, bueno, pues este sea el primero de muchos o el primero de muchos repasos a todos estos personajes del cómic. Ya sabéis que yo he hablado de Superman durante muchísimas veces en el canal, porque bueno, como he dicho antes en la intro, es mi personaje favorito, mi personaje del cómic favorito, mi superhéroe favorito. No todo el mundo pues hemos soñado alguna vez con ser el joven Clark Kent, ¿no? Y salvar el mundo. Pero bueno, hoy vamos a hablarlo desde cierto punto de vista y desde ciertos datos, curiosidades y todo eso que rodea a la creación de este personaje. Así que prestar mucha atención, vamos a estar muy concentrados, vamos a hablar mucho, vamos a intentar hablarlo pues lo más rápido posible, lo más breve, para que tampoco se haga esto un vídeo pues ahí súper tedioso, súper largo, súper pesado, ¿no? Ya me imagino que muchos de los datos que yo dé pues lo conoceréis, muchos de los datos que yo dé no lo conoceréis y seguramente el que ame a Superman con este vídeo pues se sienta reconocido. Porque hablar de Superman es hablar de la historia del cómic, no de un personaje popular ni de una moda, es historia del cómic, historia viva de todo lo que es el cómic, historia con mayúsculas. Porque cuando aparece en 1938 no solo nace un héroe, nace un género entero. Y eso quiero que lo tengáis muy en cuenta. Como he dicho al principio, Superman cumple este junio del 2026, cumple 88 añazos. Pero qué pedazos de 88 añazos. Ahora mismo está en un momento muy bueno, sobre todo lo que rodea a la mitología de Superman, ¿no? Aunque después podemos hablar que si nació real, que si en el cómic, que si en tal. Ahora mismo, en el mundo del cómic, que es realmente el personaje de donde sale, está en un momento muy álgido. Como siempre, Superman nunca ha estado en un momento malo, hasta momentos peores, pero no hasta momentos malos, ¿no? Siempre ha estado en momentos muy arriba, muy top, porque es el personaje, digamos, más popular de la cultura pop, es el superhéroe más popular. Habrá habido, incluso antes que él, ha habido algunos superhéroes, pero él fue el que marcó el camino. Como digo, nació el género a través de él. Bueno, pues Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, dos chavales jóvenes hijos de inmigrantes. Y quiero hacer un paréntesis en estos de inmigrantes porque posiblemente lo retomé un poco más adelante en el vídeo, en el contexto. Lo retomaré un poco más adelante en el contexto, pero quiero que os quedéis con que los autores de Superman eran emigrantes. Ellos eran amantes de la ciencia ficción que soñaban con historias, las historias más grandes de la vida, ¿no? Soñaban con eso que era tener en cuenta año 38, casi saliendo de la Segunda Guerra Mundial,
todo estaba un poco revuelto. Bueno, mejor dicho, mejor que saliendo e entrando. Ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y acabó en el 45. El Taberna, a la vez que informa, también enseña. Así que ya sabéis, nada más que por eso, dejarme un like. Y claro, pues crearon pues algo idílico, ¿no? Algo idílico. Como digo, su primera aparición llega en el Action Comics número 1, con la fecha de portada de junio de 1938. Estamos hablando de que el personaje empieza a conocerse en el 38, pero ya antes estos dos autores y amigos habían conocido y habían intentado vender al personaje por todos lados, ¿no? Llevaban tiempo mascando y trajinando pues lo que viene siendo Superman. Con ese cómic es probablemente el TVO más importante que jamás se ha publicado. O sea, el Action Comic número 1 es el TVO más importante o el cómic más importante que se ha publicado en la historia mundial. Se llegó a vender un ejemplar del Action Comic, no lo recuerdo bien, pero por más de 1 millón o 2 millones de euros. Bueno, de dólares en este caso. Lo dejaré por aquí, la cifra concreta, porque es que ahora mismo de cabeza no lo recuerdo y yo me lo he apuntado. Creía que no era muy importante, pero bueno, sí que lo es. Ese cómic pues revolucionó al mundo del cómic, revolucionó el TVO. Ya por aquello entonces, bueno, aquí en España pues todavía no había llegado el Guerrero del Antifaz, no había llegado pues Capitán Trueno, todavía esos cómics no habían llegado, eran posterior. Pero sí que es verdad que eso revolucionó, ¿no? Le voló la cabeza a todos los que leían ese tipo de cómics. Así, ahí vemos por primera vez a ese tipo con capa roja, levantando un coche sobre la cabeza. O sea, esa portada es de cómic, es icónica, es cultura popular. Esa portada es algo más que el cómic, ¿no? O sea, es algo más que Superman. O sea, yo creo que se reconoce perfectamente y en la serie de Superman Aloy, la escena donde Tyler sujeta el coche, eso me pareció amor por el personaje. Pero no vamos a entrar ahí todavía, vamos a seguir hablando de esas curiosidades y sobre todo de la historia, ¿no? Porque es importante saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Es muy importante. Lo curioso es que durante estos años, como he dicho antes, pues intentaron vender al personaje por muchos sitios, pero sin éxito. Las editoriales lo rechazaban porque, bueno, porque era algo irreal, era algo que nadie iba a poder conseguir nunca. Y nadie creía que eso iba a funcionar, pero funcionó. ¿Cómo funcionó? Cambió el mundo, tío. Fue una cosa revolucionaria. Porque claro, es que fija todas las reglas que vemos hoy en día, ¿no? Que seguimos hoy en día en lo que es un superhéroe, ¿no? Trajes reconocibles, poderes imposibles, identidad secreta, una ciudad a la que proteger, villanos recurrentes. Son las bases de todos los superhéroes, las bases que todo amante del cómic, o todo amante de los superhéroes, no hace falta que seamos más amantes del cómic o de no. Es una cosa que tenemos clara y que reconocemos rápido. Esos son, digamos, las características principales de un buen superhéroe, en este caso de un buen personaje, ¿no? Antes de Superman, pues como digo, eso no existía. Había superhéroes, había héroes, pero no tenían esas características tan marcadas como podemos entender hoy día, ¿no? Después pues ya llegaron Batman, Wonder Woman, Capitán América, llegaron todos, ¿no? Pero el molde, lo que principalmente marcó el inicio de la era de oro del cómic, pues fue Superman en el año 38. Ya sabéis, no, tampoco quiero hacer un resumen muy amplio de su historia, de su vida, pero creo que es conocido, es interesante conocer de dónde viene para saber a dónde va. Ya esto ya lo he dicho. Como ya sabéis, pues Krypton, su planeta natal, pues explota y Jor-El, su padre biológico, y Lara, su madre biológica, lo envían en una nave hacia la Tierra. ¿Dónde va a caer? En Estados Unidos, Smallville, Kansas. El niño es adoptado por Martha y Jonathan Kent y crece, como he dicho, en Smallville, aprendiendo valores humanos, aprendiendo a ser una persona normal y corriente. Y se convierte en un adulto normal y corriente con sus poderes, ¿no? Con su historia de Superman. Ya después de eso, bueno, pues acaba siendo periodista para estar, pues digamos, cerca de la acción y estar enterado de todo eso para poder, pues, ayudar al mundo, ¿no? Porque, como digo, Superman podría gobernarnos a todos, podría vivir como un dios, pero él decide vivir como una persona normal, como un humano, vivir entre nosotros y ser parte de nosotros. De todo he sabido que su nombre de humano, por llamarlo de alguna manera, es Clark Kent y su nombre kryptoniano es Kal-El, hijo de él. Yo creo que esto es una analogía de todo lo que nos puede presentar el personaje. Tiene su nombre humano, que es el nombre con el que se reconoce, y con el nombre que él se reconoce, ya que ha sido criado y educado como un ser humano. Y lo he dicho antes, podía ser un dios, vivir como un dios, pero decide vivir como uno de nosotros.
¿No recuerda eso a algo? Yo lo veo un paralelismo brutalísimo y por eso es tan importante Superman. Es el héroe frente al hombre, ¿no? Como digo, es lo más importante porque es algo más que no solo dar puñetazo, ¿no? Es esa dualidad del personaje, esa dualidad del ser, ¿no? Del ser humano, o mejor dicho, del ser kryptoniano, no sé, del personaje, ¿no? Clara es bondad, empatía, educación, humildad. Todo eso lo tiene porque lo han educado dos seres humanos que a priori pues, son perfectos, ¿no? El chico es criado en Kansas, como he dicho, y ayuda pues, a creer que es lo correcto, ¿no? Ayuda porque cree que es lo correcto. O sea, no porque tiene que hacerlo, porque él cree que es lo correcto. Superman, como digo, no salva al mundo para que lo aplaudan. Lo hace porque puede. Incluso hoy sigue siendo eso potentísimo. O sea, hoy sigue siendo eso vital. Superman lo hace porque puede. Porque puede, no porque quiere, porque puede. Y, o sea, eso me parece perfecto. Después, bueno, pues sus poderes a lo largo de las historias han evolucionado. Al principio, pues Superman no volaba. Ya sé que esto es dificilísimo de imaginarse a Superman sin volar. Bueno, pues Superman lo que hacía era dar grandes saltos al estilo Hulk de edificio en edificio. El vuelo pues llega más tarde, incluso impulsado por los seriales de radio y la animación, ¿no? Porque creo que sería más fácil por aquel entonces representar a una persona volando que representar a una persona saltando. Bueno, no lo sé, yo creo que sí, pero bueno, tampoco estoy muy seguro. Sé que es un dato curioso que de que el personaje pues al principio no volara, ¿no? Con el tiempo pues fue ganando habilidades hasta convertirse prácticamente en todopoderoso. Visión calorífica, aliento de hielo, rayos X, oído absoluto, invulnerabilidad, fuerza infinita, en fin, todo lo que conocemos de Superman. Cada época o cada escritor, cada autor, pues ha adaptado los poderes para que las historias sigan teniendo tensión, ¿no? Es importante eso, que cada personaje, o sea, mejor dicho, cada autor le ha dado a los personajes pues esa identidad que hoy día es tan reconocible, ¿no? Pero, por supuesto, que un héroe es tan potente porque tiene una gran galería de villanos, o sea, los villanos de Superman pues también son unos villanos tremendos, ¿no? Porque tenemos a Lex Luthor, que es la mente criminal más importante del mundo del cómic, un tipo que odia a Superman no solo por poder, sino porque lo representa, o mejor dicho, porque si no, no lo representa. O sea, su odio a Superman va más allá del odio a una persona, o sea, es terrible. Después tenemos a Brainiac, que es la amenaza tecnológica, a Zod, que pues, es lo contrario que sería Superman como kryptoniano, y después tenemos a Doomsday, ¿no? El monstruo que logró lo impensable, que de eso hablaremos más adelante. Tiene muchos más villanos, pero creo que estos son los más marcados, los más reseñables, los que más aventuras o más problemas le han puesto a este superhéroe, ¿no? Aquí, ya os digo, podría estar horas y horas y horas hablando sobre eso, ¿no? Sobre la historia de Superman y hacer un análisis más concreto de todo ese tipo de lo que rodea al personaje, ¿no? Pero aquí quería yo hablar algo más general e intentar enfocar este vídeo pues como lo que soy, un fan del cómic y un fan de Superman. Intentar hablarlo desde el corazón y haceros sentir esa pasión y ese amor que yo siento por el personaje. Ya lo hice en su día en el canal, hace muchísimo tiempo, hablé de cómo yo conocí al personaje, que os dejaré ese vídeo en la descripción de este, os lo dejaré y veréis que, bueno, pues ahí veréis mi timidez, porque era uno de los primeros vídeos que tenía, era uno de los primeros vídeos que hacía mostrando la cara, porque hasta entonces había sido voz en off, y os mostraré y veréis mi timidez a la hora de hablarlo. Verlo, pero lo más importante, he dicho verlo he dicho, madre mía cómo estoy. Pero sí que veréis pues esa pasión que suspiro por el mundo pop, ¿no? Por la cultura pop, por el mundo friki en general, ¿no? Como digo, durante épocas, pues han tenido varios autores, varios dibujantes, han trabajado mucho en lo que es el personaje hoy día. Como digo, pues podía llevarme horas, pero vamos a intentar hacer muy estricto, muy conciso. Yo tengo aquí apuntado, como he dicho antes, aquí en mi teleprompter, en mi cuartilla, en mi guión, en mis datos, en mis notas, tengo apuntado pues muchas cositas, ¿no? Tengo apuntado pues lo más concreto, o por lo menos lo que yo pienso que es más concreto, ¿no? Como digo, durante décadas el dibujante que definió la imagen clásica de Superman fue pues Bruce Wayne, que para muchos es el Superman definitivo, ¿no? El Superman de Cruz, ¿no? Yo creo que es el Superman más reconocible. Después, en los años 80, pues llega la revolución tras Crisis en Tierras Infinitas y aparece John Byrne con The Man of Steel, modernizando el origen y secundario, o sea, modernizando a lo que es Superman, el tono de Superman,
lo modernizó y creo que le quedó muy chulo. Y en los 90, pues llega Lois Simon y Dan Juren, pues, y nos llevan a un evento que todo el mundo habló, ¿no? Eso fue, digamos, en el año 92, fue una cosa, pues, mítica, fue una cosa reconocible, y se le dio un boom a través de todo, no solo en el mundo del cómic, televisión, radio, bueno, pues vimos una cosa que era impensable hasta la fecha, y llegamos al momento que aunque la gente no fuera lector de cómic, se enteró de la muerte de Superman, ¿no? Se presenta en ese momento a Dundee, como he dicho antes, una fuerza imparable de destrucción, que no es un villano, no es un villano con discurso, no es un villano con un plan, él simplemente es instinto y quiere destruir, y bueno, pues destruye y arrasa, y eso es brillante, la historia es brillante, ¿no? Porque durante varios números vemos como la liga entera intenta hacerle frente y frenarlo, pero es imposible, ¿no? Y ya solo queda Superman. Y Superman sabe que esta historia, este combate, esta pelea, va a acabar con la muerte de ambos. O sea, no va a haber solución a través del tiempo, va a ser una solución, pues, que nadie quiere, ¿no? Que tanto es la muerte de Superman como la muerte de Dundee, ¿no? Aquí creo que eso marca un hito y un antes y un después en lo que es la historia del superhéroe, la historia de los superhéroes y sobre todo en el mundo del cómic. De ahí salieron imágenes, pues, brillantes, como es la de Lois sujetando a Superman y la capa de fondo como si fuese una bandera. Vemos cómo Superman se deja la piel, y nunca mejor dicho, para acabar con esa bestia. Y eso es una auténtica maravilla, ¿no? Yo creo que eso fue maravilloso. Y como he dicho, salió en periódicos, salió en televisión, hubo colas en los comercios de los cómics, en las tiendas, en los kioscos, para conseguir esos tomos de esos números de la muerte de Superman. Incluso gente que no había leído cómics en su vida, pues se hizo eco de esta noticia como si fuese algo más, ¿no? Como si fuese un personaje famoso o un personaje real que todo el mundo quería y perdíamos, ¿no? Ahí pues llega un momento, no sé cómo decirlo, porque es un momento raro en el mundo del cómic, sobre todo en lo que es la mitología de Superman, porque llega el reinado de los superhombres y bueno, y ahí tenemos un poco lo que es por decirlo, antes he dicho que Superman no tuvo ningún declive, no fue declive en sí, porque estos cómics funcionaron de putísima madre, estos cómics salieron y funcionaron al mercado, porque bueno, querían ver algo diferente que no fuera Superman, pero al final suele pasar en el mundo del cómic cuando un superhéroe o un personaje marca tantísimo y lo matan, porque casi todos los personajes de cómic han tenido alguna muerte así momentánea, por momentos, al final acaban resucitando y lo acaban volviendo a traer a la página. Y bueno, pues eso es el momento donde la editorial, cuando vuelve, pues donde pega el boom y vende cómics como si fuesen chicles, ¿no? Pero digo, el momento de la muerte es imborrable. Ese momento fue que el mundo había perdido a su mayor protector, ¿no? Incluso cuando lo vemos en la Liga de la Justicia de Nación Real, tanto en la de Zack Snyder como en la de John Whedon, vemos ese momento después de la muerte de Superman, vemos el mundo abatido, ¿no? Y es que en la realidad, en el cómic, incluso nosotros, yo lo recuerdo en ese momento, yo todavía por aquel momento no era muy amante del personaje. Sí que es verdad que ya lo iba conociendo un poco, pero no era ese amor que tengo hoy día. Yo entré en el personaje por una serie que hablaremos más adelante, pero sí que es verdad que se hizo eco y mi hermano, pues, que es más mayor que yo, pues sí que tuvo algún cómic de eso y yo lo leí, pero la verdad es que a mí, como era bastante pequeño, pues no me impactó tanto como seguramente le impactaría a él o como seguramente le impactó, pues, al resto del mundo entero, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque ya os digo, ¿por qué funciona esto, no? Porque funciona porque después de décadas sentías que estabas perdiendo a alguien muy cercano, ¿no? A una persona muy querida. O sea, era importante verlo y yo creo que lo hicieron muy bien en aquel momento. Estamos hablando de los años 90, años 92 fue aquello y la verdad es que fue increíble, ¿no? Hoy, pues si quieres leer a Superman, pues tienes títulos indescriptibles e imperdonables que no puedes dejarlos atrás, ¿no? Por ejemplo, All Star Superman de Grant Morrison y Frank Miller, eso es una carta, una oda de amor al personaje que es emocionante. Yo os lo recomiendo muchísimo. Resón de Mark Millar, pues también, pues,
es una obra exquisita porque, bueno, nos presenta un mundo atópico, un mundo irreal, un mundo que es un Edward, como se suele llamar en los cómics, pero nos muestra qué hubiera pasado si Superman, si Kal-El, en vez de caer en Nueva York, o sea, en Estados Unidos, en Kansas, Smallville, y ser encontrado por Martha y Jonathan Kent, pues es encontrado cae en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y cae a manos de un cabrón o de un dictador, llamarlo de alguna manera, y se forma bien parda, ¿no? Ahí yo lo tengo aquí, un custom del Resón, y la verdad que es uno de mis Supermanes favoritos, por llamarlo de alguna manera. Me encanta ese Superman también. Bueno, me encantan todos los Supermanes, pero ese es uno de mis Superman importantes, más favoritos o más llamativos, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos también Kingdom Come. Kingdom Come creo que es la historia más importante de Superman, donde vemos a un héroe clásico enfrentándose a un mundo más violento. Eso, Kingdom Come impacta muchísimo, donde vemos ya a Superman pues de mayor, ¿no? Ya ajado por la vida, ha participado en 1001 batallas, o sea, una locura. Y eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que es precioso. Después quiero resaltar un tema que creo que es muy importante. Ya os digo que este vídeo quizás pues se quede bastante largo, o sea que si has llegado hasta aquí es porque te gusta Superman, es porque te encanta el personaje, así que déjate un buen like, déjate un buen like. Bueno, la gente dice que escribir a Superman tiene que ser aburrido, ¿no? Porque Superman pues, es demasiado poderoso y va a ganar siempre. Pues yo pienso que no, creo que es justamente lo contrario, porque cuanto más fuerte es el personaje, más interesante debe ser los dilemas morales que se enfrenten, ¿no? El problema no es que puede ganar, evidentemente va a ganar, pero el problema es la forma correcta de cómo va a ganar. O sea, hay que hacerlo bien y hay que ganar, ¿no? Eso es potentísimo, eso es potentísimo en lo que es el mundo del cómic. No entiendo cómo en Acción Real, en DC Warner, o como lo queramos llamar, no han sabido explotar eso bien. O sea, si eso lo llegan a explotar bien, pues eso es maravilloso, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Superman, como he dicho antes, representa la esperanza. Es el emigrante que encuentra un hogar. Eso es lo que quería resaltar antes cuando hablé de sus creadores, ¿no? Eran emigrantes. Y Superman también es un emigrante. Habla de que todo el mundo puede llegar a tener su hogar, donde se cría o donde se siente querido. Y eso es muy bonito. Es muy bonito. Él es poderoso, que decide no abusar, y la idea de hacerle bien también importa. El símbolo de su pecho era una S, porque bueno, lo diseñaron así, pero ahora esa S significa mucho más, pero mucho, mucho más. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. A día de hoy es un emblema cultural. Todo el mundo es reconocible la S de Superman, incluso para el no lector de cómic o para el que no está metido en este mundillo, le pone los diferentes símbolos de Superman y saben perfectamente de qué Superman estamos hablando. O sea, es increíble lo que una simple S ha conseguido a día de hoy, ¿no? Como he dicho antes y como he resaltado varias veces, Superman ha trascendido las viñetas, ha trascendido el mundo del cómic, ha llegado a todos lados, videojuegos, series de televisión, seriales de radio, en fin, cine, todo lo que podíamos llegar de Superman lo hemos tenido, ¿no? Es bonito sentir esa nostalgia en el personaje, ¿no? En imagen real, como actor de una serie, el primero que tenemos es George Reeves, aunque Kirk Allen fue el primer actor que se puso el traje de Superman para una especie de... Bueno, pues nuevamente me voy a autocorregir. Kirk Allen fue el primer actor que interpretó a Superman en el cine en 1948. Luego en 1950 pues hizo una secuela que se llamó Atom Man contra Superman. Y ahí pues podemos ver a Kirk Allen en todo su esplendor como Superman. Menos mal que tenía estos datos apuntados, si no me hubiese equivocado aún más. Ya os digo que mi cabeza no retiene como retenía antes y me tengo que autocorregir yo mismo por todos esos fallillos que voy cometiendo durante la grabación. Pero bueno, lo importante es que me puedo autocorregir en la edición. Algo diferente, pero sí que es verdad que Kirk Allen tiene el honor y será la primera persona o la primera actor que se puso el traje de Superman. Pero la primera vez que lo vimos en pantalla
pues era Jorri, ¿no? En la serie de los años 50, que para una generación pues era su Superman, ¿no? Cercano, paternal, un héroe televisivo que entraba cada semana en tu casa. O sea, eso era muy, muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Después, en el año 78, pues llega el que yo creo, que no es porque lo diga yo, ¿no? Porque, bueno, sabéis que tengo predilección por Superman de Christopher Reeve, pero yo creo que llega, pues, el que es la imagen del personaje, el que definió al personaje en acción real y el que hizo historia en el cine, no solo por la música, por los efectos especiales, por hacernos creer que un hombre podía volar, sino porque supo diferenciar muy bien entre Superman y Clark Kent, ¿no? Nos dio a ese Clark Kent torpe, periodista, así apocado, tímido, y después al momento teníamos a Superman, el héroe perfecto, ¿no? Y eso era muy bonito porque ya marcó lo que es la idiosincrasia del personaje. Y eso fue estupendo. Después en los 90 pues teníamos a Superman. También a mi Superman, porque fue por Dean Cain que yo conocí al personaje en la serie de Lois y Clark, ¿no? Una versión, pues bueno, más romanticona del personaje, centrada en las relaciones personales, en fin. Era una serie muy 90, muy slasher, pero la verdad es que la serie pues es divina porque, bueno, pues nos hace ver a ese Superman de los 90 que era, bueno, pues visualmente un poquito feo, horrible, mejor dicho, ese traje era feísimo, pero la verdad es que sí que nos hizo enamorarnos, por lo menos a mí, a los chavales de esa época, nos enamoramos del personaje por esta serie de Superman de los 90, ¿no? Después en el cine, pues tuvimos al gran Brandon Routh, que eso fue, pues digamos, una oda también a las películas de Superman de Christopher Reeve, sobre todo a continuación directa a Superman 2, obviando el Superman 3 y Superman 4, pero también fue bonito volver a ver o volver a notar a ese Superman de Christopher Reeve, ¿no? Y después, bueno, pues Brandon tuvo la suerte, el honor, el detalle que tuvieron también en el Arrowverse de que le pusieron el traje de Superman de Kingdom Come y pudo despedirse del personaje, aunque hubiese sido en la serie de Arrow, ¿no? Hubiese sido en el Arrowverse, pero fue también maravilloso volverlo a ver con el traje de Superman, sobre todo con la S de Kingdom Come, que a mí me volvió loco, me reventó la cabeza, la verdad. Después en televisión, bueno, pues creo que tenemos al Clark Kent definitivo. Y al Clark Kent que también pues ayudó mucho a conocer a lo que es la mitología kryptoniana y a qué es lo que conocer al joven Superman, ¿no? Como fue Tom Welling, que fue el Superman que lo vimos durante 10 temporadas, 10 largos años en televisión, ¿no? De 2001 a 2011 y casi no lo vemos con el traje, pero sí sentimos a Superman todo el momento, ¿no? En todo tiempo, en todo lugar, vemos al Superman más clásico, bueno, más romántico, ¿no? Porque nos hizo pues era preciosísimo esa cercanía de Tom Welling con el espectador, yo creo que fue brillantísimo. Después, pues, tenemos un Superman que a mí me cayó a la boca desde el minuto número 2. O sea, no desde el número 1, como fue, eso podría ser normal, pero fue desde el minuto número 2. Tenemos a Tyler Hoechlin. Tyler Hoechlin salió como Superman en Supergirl. Serie Supergirl de la Arrowverse, con Melissa Benoist, que es una Supergirl fantástica. Y lo vimos ahí, y a mí Tyler Hoechlin pues no me gustó nada. El traje no le ayudaba, cierto, pero su interpretación tampoco. No me gustó nada como Superman en ese momento en el Arrowverse. Lo veía pues un Superman pues bueno, que pasaba sin pena y sin gloria, sin más. Pero después nos dio una versión de Superman cuando protagonizó su propia serie de Superman and Lois, que a mí me partió el culo, me enamoró. A mí me enamoró ese Superman y creo que Tyler Hoechlin ha formado parte de esa trinidad de personajes o de Supermanes en acción real, llamadlo como queráis, para mí, ¿eh? O sea, creo que se ha colado en un puesto muy alto porque nos enseñó lo que realmente queríamos ver. Nos dio poco Superman, nos dio más, nos volvió a dar más Clark Kent, pero lo que nos dio de Superman era brillante, nos recordaba muchísimo al Superman clásico, al Superman más clásico de los cómics, sobre todo a Christopher Reeve. A mí me recordaba mucho a Christopher Reeve y entonces eso a mí me llegaba muy adentro, ¿no? Me llegaba muy adentro y fue una pasada. Después en el cine más moderno, bueno, pues tenemos que para muchos es el Superman, ¿no? Tenemos a Henry Cavill, que aportó una visión más mitológica del personaje, un dios entre los hombres, y bueno, y nos dio ese Superman que la verdad es que si te pones a pensarlo, físicamente Henry Cavill es Superman. Lo vimos con un papel
muy duro, ¿no? Vimos como esa dualidad del personaje que mencionaba al principio del vídeo. Llevamos ya media hora casi de vídeo y la verdad es que todavía nos queda aquí por hablar del personaje, porque podríamos estar horas, lo he dicho antes, podríamos estar horas. Yo voy a intentar que el vídeo pues no sea mucho más largo, pero bueno, sigamos aquí porque es que esto es una pasada hablar del personaje, ¿no? Henry Cavill pues le dio esa dualidad al personaje que yo creo que fue impresionante, fue muy bonita y muy interesante, y además tenía un traje que visualmente le quedaba perfecto. Le faltaba el calzón rojo por fuera, pero perfecto, a lo que modernizaba el personaje, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos el último Superman, que es David Corenswet, tenemos el encargado de restaurar el amor por el personaje en el cine, o el encargado de encarnar el amor del personaje en el cine, ¿no? Veremos a ver qué pasa con él. Tiene herramientas, ¿no? Tiene herramientas para ser un gran Superman. Tiene apariencia también, aunque el traje, bueno, pues no le ayuda demasiado. Pero bueno, tiene apariencia y creo que tiene momentos muy épicos y muy buenos en su película. Pero la verdad es que, bueno, siendo Superman a mí ya eso me tiene al 90% dentro del cine. Así que a ver qué pasa y a ver qué nos cuentan. Pero creo que tiene bastantes buenas herramientas, ¿no? Y lo bonito es esto, ¿no? Que cada generación tiene su Superman. Que el que viste de niño, pues el que te hizo creer que podías volar. Pero el que estás viendo ahora es el que te está enamorando. Y eso es lo bueno de su personaje, ¿no? Que este debate nunca va a acabar. Y no tiene por qué acabar, porque ni falta que hace, ¿no? Es tan bonito tener ese debate del personaje, de ver cuál personaje es mejor, qué personaje era mejor, si Christopher Reeve, si Taylor Hoechlin, si Henry Cavill, si David Corenswet, da igual, todos son interesantes y todos son importantes, ¿no? Y lo mejor de todo es que esto sigue vigente a día de hoy. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, pero la necesidad de tener a alguien mejor que nosotros como faro, eso no va a cambiar, y eso es lo bonito, lo importante y lo romántico de hablar de un personaje de cómic, ¿no? Como es Superman, ¿no? Al final, hablar de Superman no solo es hablar del pasado del cómic, sino también hablar del presente y seguramente hablar del futuro, porque bueno, Superman pues lo vamos a tener pues durante mucho tiempo y va a ser ese pedacito del planeta Krypton en nuestros corazones, ¿no? Va a ser ese pedacito de esa mitología o de esa cultura pop del cómic en nuestro día a día. Yo creo que Superman es el personaje más reconocible traspasado del mundo del cómic a la mitología o digamos al terreno terrenal, por nunca mejor dicho, o sea, para que la redundancia, o sea, creo que es más reconocible del mundo, ¿no? Así que bueno, familia, a mí no me queda más nada que contar, simplemente pues lo de siempre. Si este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordad, El hijo se convertirá en padre. Y el padre se convertirá en hijo. Bueno, antes de irme quería pediros disculpas porque la calidad de la imagen no es la correcta o la que últimamente sacamos en el canal. No sé qué ha pasado, pero cuando he terminado de grabar y de editar he visto que la imagen, bueno, pues no estaba todo lo bien que a mí me hubiese gustado.